Primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El capítulo 4, verso 13 dice así: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Señor, úsame predicando y dame una gracia mayor para llegar a mucha gente. Dámela, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Anhela tu presencia y mi alma desea. El apóstol Pablo está escribiendo como respuesta esta epístola a los hermanos de Tesalónica. Se les llama a los tesalonicenses porque vivían en Tesalónica. Y Pablo también escribió en Corinto, ¿cierto?, esta epístola poco después de su partida de Tesalónica. Dice que probablemente fue uno de los primeros escritos inspirados del apóstol. Él había visitado Tesalónica durante su segundo viaje misionero y predicó en la sinagoga 3 días consecutivos, en el 3 días de reposo. Y en vista de la violenta persecución que había estallado, fue sacado de allí por su seguridad. Ahora, el motivo de esta carta es para que ellos estén tranquilos, tengan paz, que recuerden las verdades que Él le ha enseñado y para aclarar situaciones, ¿cierto?, que de repente eran desviadas del tema central de la palabra del Señor. Porque mucha gente estaba siendo perseguida y habían algunos que eran muertos como mártires. La persecución era terrible. Entonces le preguntan al apóstol Pablo y le dicen: ¿qué va a pasar con los creyentes que mueren? Pablo le había hablado de este evento extraordinario, el arrebatamiento de la iglesia, que es una palabra griega, ¿cierto?, que viene de una palabra griega que es harpazo, H-A-R-P-A-Z-O, harpazo, arrebatar, que significa tomar tras sí con fuerza, algo que se arrebata con fuerza. Entonces, cuando Pablo le enseña a esta iglesia, le dice que el Señor va a venir y los va a arrebatar con fuerza y que se los va a llevar al cielo. Me imagino la expectación de esta iglesia. Muchos creían, incluso el apóstol Pablo, que en ese mismo tiempo venía Cristo a buscarlo. Entonces, una expectación. Cuando de repente empieza la persecución y empiezan a matar a algunos cristianos, entonces la pregunta es: ¿y qué va a suceder con aquellos que mueren? No van a volar en el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Se van a quedar en las tumbas. ¿Y de qué les sirvió su fe? Entonces Pablo le dice: hermano, no queremos que ustedes ignoren acerca de los que duermen.
para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Ahora Pablo usa la palabra los que duermen. Ojo, para referirse a los muertos que murieron creyendo en el Señor, él dice los que duermen. Porque la verdad de las cosas es que cuando un cristiano muere, no muere para siempre, sino que duerme. Y ese término es extraordinario. Es un sueño. La muerte para el creyente, escucha bien, es un sueño. Y me viene en este momento este versículo en Juan 11:11, cuando dice que Jesús le dice a sus apóstoles, amigos, nuestro amigo Lázaro duerme, voy para despertarle. Y Jesús dice que la muerte de Lázaro es como que estuviera durmiendo. Entonces, cuando muere un creyente, ojo, cuando muere un creyente, lo que realmente le sucede a ese creyente es que duerme. Es que duerme. Por eso es que el apóstol Pablo le dice, yo no quiero que ignoren acerca de los que duermen. Entonces la pregunta era, ¿y qué va a suceder con los que mueran si Cristo viene a arrebatarnos? Y Pablo le dice, no, ustedes no quiero que ignoren acerca de los que duermen. Primero, sienta las bases que el creyente no muere, sino duerme. Jesús le dice a sus discípulos, vamos a despertar a Lázaro. Estaba muerto 4 días, pero él dice, porque él duerme. Cuando Jesús va a la casa de Jairo, dice que entra a la casa de Jairo y está la mujer, ¿cierto? Ahí la niña, la hija que tenía 12 años, y le dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino que duerme. Había muerto. Interesante, duerme. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice, yo no quiero que ustedes se entristezcan acerca de los que duermen, primero pone una base, que el creyente no muere, sino que duerme, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y le dice a la iglesia, ustedes, no le está diciendo no se entristezcan. ¿Ah? No les dice cuando alguien, cierto, fallece, no lloren, porque hay cristianos que pretenden y dicen, no lloren, si duerme o si va a resucitar. No podemos nosotros dejar de ser seres humanos con sentimientos. Entonces, lo que Pablo le dice, no le está diciendo no lloren, ni se entristezcan. Dice, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. O sea, hay una tristeza sin esperanza, pero hay una tristeza con esperanza para los que mueren en Cristo. Un familiar murió sirviendo a Cristo. Yo tengo tristeza porque falleció, pero mi tristeza tiene una esperanza que un día la voy a ver. Pero el que está sin Cristo no tiene ninguna esperanza. Amigo, si estás escuchando, falleció tu mamá, tu papá, tu tío, un ser querido. Si tú no tienes a Cristo, tú no tienes ninguna esperanza. Y si falleció esa persona con Cristo y tú estás sin Cristo, tú no tienes esperanza. Los otros que no tienen esperanza, ¿cuál es la diferencia entre el gentil y el cristiano, el creyente? Que el gentil, el que no cree a veces en Dios, el que cree cualquier cosa, la reencarnación, el que cree que después que se muere su espíritu queda flotando, el que cree en la aniquilación, que no existe nada, que ya no hay nada más, no tienen ninguna esperanza. Pero la esperanza del cristiano está en que creemos en la resurrección. Entonces, ojo, hay 2 tristezas, una sin esperanza y otra con esperanza.
Y Jesús enseñó de eso. Ahora, el apóstol Pablo dice en el capítulo 4, verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y aquí está hablando de que Dios traerá con Jesús. Ojo, esta palabra encierra un misterio. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué significa? Que yo tengo familia que falleció. Mi abuela Ersenia, una mujer llena del Señor, una mujer santa, una mujer de Dios. Cuando Cristo venga, Dios va a traer con Jesús a los que durmieron. Ella va a venir. En el día del arrebatamiento, ella va a venir con Jesús. No solo ella, con todos aquellos fieles cristianos que murieron un día y que su alma ahora está en el cielo. Porque cuando fallece un cristiano, su alma se va inmediatamente para el cielo. Yo sé que algunos dicen, pero pastor, si está en la tumba. No, el cuerpo está en la tumba, pero el alma se va para el cielo. El cuerpo se va a la tumba y el alma se va para el cielo. Cuando muere un cristiano, el cuerpo se va a la tumba y el alma se va para el cielo. Cuando muere un no creyente que no tiene a Cristo, el cuerpo se va a la tumba y el alma se va al infierno. Así de simple. Inmediatamente. Ahí tiene ¿cierto? La historia del rico y Lázaro. Lázaro partió inmediatamente a la gloria, al paraíso, al seno de Abraham. El rico insensato inmediatamente se fue a un lugar de tormento, al Hades, al infierno. Cuando muere la persona, tiene dos destinos, o el cielo y el infierno. Ahora, vamos a ¿dónde sale, pastor, que inmediatamente el alma se va al cielo? Porque más de alguien puede decir, pastor, pero yo he escuchado siempre que el alma duerme ahí en el sepulcro. No, el cuerpo está en el sepulcro. Ya, ahora, ¿dónde sale? Para que usted lo anote. Filipenses capítulo 1, verso 21, dice, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Ahora, pero acá viene el versículo clave. Dice el verso 23, Filipenses 1, 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, Pablo, si moría, sabía que inmediatamente se iba con Cristo, su alma. Partir y estar con Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces aquí hay una luz y claridad, y Pablo lo sabe porque Pablo estuvo en el tercer cielo, porque Pablo tiene la revelación de los misterios de Dios. Entonces Pablo dice, estar con Cristo, yo muero y estoy con Cristo. Estoy ausente del cuerpo, pero presente con Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces el apóstol Pablo lo que desea es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero dice, si estoy vivo puedo servir en la obra. Entonces, cuando alguien muere, su alma y espíritu, que no se dividen, van al cielo y el cuerpo queda en el sepulcro. Ahora, cuando Cristo venga, traerá Dios con Jesús a los que murieron, a los que durmieron en él, a los que murieron, fallecieron, durmieron, término cristiano, en él. Quiere decir que todos aquellos redimidos que han muerto, aquellos que partieron, están en la presencia de Dios. Y cuando Cristo venga a tocar la trompeta, a arrebatar la iglesia, lo primero que va a hacer el Señor es que los cuerpos de esos que murieron sirviendo a Cristo, Dios le va a decir al alma, ¿cierto? Mira José, al alma de José, al espíritu, anda y toma tu cuerpo. Y ese cuerpo que está en el sepulcro va a salir de ahí, pero no el mismo, un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Ese mismo cuerpo se va a transformar en otro cuerpo. Entonces, los que durmieron en él
Dios los va a traer con Jesús. Ahora, el apóstol Pablo dice, porque decimos esta palabra en palabra del Señor, o sea, no es algo que a mí se me ocurrió, es palabra de Dios, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, primero se van los que durmieron en el Señor, los que murieron sirviendo a Cristo. Amén. Los que murieron sirviendo a Cristo, esos se van primero. Bueno, pero luego, ¿cierto? Inmediatamente después. Veamos el verso 16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso se le llama también la primera resurrección, que es una resurrección de vida, porque hay dos resurrecciones, una resurrección para vida y otra para muerta. Los otros muertos se quedan ahí en la tumba y en el infierno hasta el día del juicio. Después de los 1000 años del milenio, ahí recién resucitan los muertos que están sin Cristo. Es como que los sacan de la cárcel, lo llevan al juicio y de ahí directo al lago de fuego. La cárcel, supongamos acá, es el infierno, no es la condena definitiva. Lo sacan de la cárcel, lo llevan al juicio y ahí le dicen, mira, tú te perdiste porque nunca creíste en Cristo, tú nunca recibiste al Señor como tu Señor y Salvador, Él te dio tantas oportunidades, tú nunca te convertiste, tú nunca cambiaste de vida, tú nunca fuiste un buen cristiano, tú nunca, por eso no resucitaste en la primera resurrección, resucitaste en la segunda y quiero mostrarte cómo fue tu vida y le mostrará el Señor una pantalla, algo así como cada momento de la vida que rechazó a Cristo, cuando tuvo la oportunidad de servir y de ahí le dirá ya, ahora tu condena es el lago de fuego. Y lo echará al lago de fuego. Esa es la segunda resurrección. Pero la primera resurrección es la resurrección de vida, cuando Cristo toca la trompeta. Entonces dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, luego nosotros, dice el apóstol Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Me encanta porque el apóstol Pablo dice, luego nosotros los que vivimos. O sea, Pablo no tenía por tardanza la venida de Cristo. Pablo no tenía por tardanza la venida de Cristo. Entonces, es importante esto. Pablo vivía como si Cristo viniera hoy y trabajaba como si Cristo viniera mañana. Porque la gente dice, no, si Cristo viene, ¿para qué vamos a construir templos? Si Cristo viene, ¿para qué vamos a comprar ciertos terrenos? Si Cristo viene, ¿para qué vamos a construir iglesias o colegios cristianos? ¿Para qué vamos a trabajar en la obra? Si Cristo viene, quedémonos aquí. No. Cristo viene, pero quiere pillarte, sorprenderte. Esa es la palabra correcta, sorprenderte trabajando. Cuando Él venga, que te sorprenda trabajando. Debemos trabajar como si Cristo viniera mañana. Usted puede proyectarse a 2, 3 años y puede estudiar y puede hacer un montón de cosas, pero vivir la vida siempre como Cristo viniera hoy. Me gusta porque Pablo dice, nosotros los que vivimos, los que seremos arrebatados. Pablo se incluía, decía, yo no me voy a morir, Cristo nos va a arrebatar. Porque decía, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El arrebatamiento va a ser en el aire. ¿Ya? El arrebatamiento va a ser en el aire. ¿Qué significa eso? Que el Señor no va a pisar esta tierra. Él se va a parar en una nube, va a tocar la trompeta y nosotros volaremos, aleluya, al encuentro de Cristo en las nubes. Qué emocionante, qué extraordinario. Y todas las señales están apuntando a eso. Hay un versículo que quiero también que ustedes lo lean, que está en Hechos capítulo 1, verso 11, dice, cuando Jesús, del 10 para que lo entendamos mejor, Hechos 1:10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a Él, a ellos 2 varones con vestiduras blancas.
los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Quiere decir que el Señor, ¿cierto?, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y ellos quedaron mirando al cielo. Entonces, dos ángeles dicen, ¿para qué están mirando al cielo? Así, ¿cierto? A este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir. O sea, se va a parar en la misma nube, va a tocar la trompeta y vamos a volar al encuentro de Cristo en las nubes. Esta prédica muy poco se predica. Yo sé que hay pastores que me dicen, pastor, yo predico siempre eso. Sí, pero estoy generalizando. Estoy generalizando. No estoy aquí como el inmaduro que dice, yo nomás la predico. No, generalizando. Se predica poco. Cuando deberíamos predicarlo más seguido. Porque la venida del Señor, este arrebatamiento, también se le llama la esperanza bienaventurada. Es la esperanza. Porque este mundo no da para más. Porque este mundo va directo a la Armagedón, a la tercera guerra mundial, a todas esas guerras que aparecen en la Biblia, que no tengo tiempo para dar detalles, Gog y Magog, y la guerra de todas las guerras, la de Armagedón. Todo va a venir, todo viene. Y más rápido de lo que nosotros esperamos. Destrucción, hambre, peste. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que Cristo venga, que toque la trompeta. Y debemos vivir pensando en eso. Será extraordinario. Por tiempo no puedo dar detalles, pero va a ser extraordinario. Porque en el momento en que se toque la trompeta, los muertos en Cristo resucitan, luego nosotros vamos a ser arrebatados. Pero hay algo que Pablo lo revela porque es el misterio de la resurrección. Pablo recibió muchos misterios. En 1 Corintios 15, 51 dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados. Pero todos, esta es la palabra, seremos transformados. Era un misterio. No todos dormiremos. Quiere decir que no todos van a alcanzar a morir. Si Cristo viene ahora, usted y yo no alcanzamos a morir. Pero sí o sí, tenemos que ser transformados. Todos seremos transformados. En un momento. Eso va a ser en un momento. Esa palabra momento es la palabra átomo, en griego. Átomo. El átomo es una partícula invisible e indivisible. O sea, no se puede ver ni se puede dividir. Por ejemplo, los entendidos dicen que el día se divide en horas, 24 horas. La hora se divide en minutos, ¿cierto? Tiene 60 minutos. Los minutos se dividen en segundos. Un minuto tiene 60 segundos, ¿cierto? Sí, un minuto tiene 60 segundos. Y los segundos se dividen ya en centésimas, décimas, pero llega un momento en que no se puede dividir. Así va a ser el momento. Un momento que el tiempo es tan breve, un pestañear, un abrir, cerrar de ojo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptible. Y nosotros, aquí está la clave, seremos transformados. El arrebatamiento es el acontecimiento más extraordinario que va
acontecer. Pronto va a suceder. Podría ser en este minuto. La pregunta es, si Cristo viniera hoy, tocara la trompeta, ¿tú te irías con Él? ¿Estás preparado para este momento tan glorioso? Jesús contó una parábola de 10 vírgenes. Y escúchame bien, no se van todas las vírgenes, solo las que estaban apercibidas. Y me gustaría en este momento orar por esas personas que dicen, pastor, si yo me muero ahora y no me voy para el cielo. Pastor, si Cristo viniera, tampoco me llevaría. Necesito estar a cuenta con Dios. ¿Por qué no haces algo y te pones a cuenta con Dios en este momento? ¿Por qué no haces algo y le entregas tu vida a Cristo en este momento? Ahí donde estás, ¿por qué no repites conmigo esta oración? ¿Por qué no repites conmigo esta oración y le dices al Señor esta oración? Vamos, repite conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, he escuchado tu palabra he escuchado tu palabra y me he dado cuenta y me he dado cuenta que si tú vienes hoy, que si tú vienes hoy, yo no me iría contigo, yo no me iría contigo, porque no estoy bien, porque no estoy bien, porque necesito porque restauración, necesito restauración, porque necesito que perdones mis pecados. porque necesito que perdones mis pecados. En este mismo En instante este mismo instante me arrepiento me arrepiento de todos mis de pecados. todos mis pecados. Te entrego mi vida, Te entrego mi vida, te entrego mi te corazón entrego mi corazón y lo abro y lo abro para que tú entres a mí. para que tú entres a mí. Ayúdame, Señor, Ayúdame, Señor, a servirte a servirte con amor. con amor. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, gracias gracias por tu palabra. por tu palabra. Amén Amén. y amén. Amén. Amén, aleluya, qué bueno. Yo no sé si vas en el auto, en el camión, estás en la feria, pero si oraste te tengo una buena noticia y lo hiciste de corazón, el Señor acaba de entrar a tu vida. Sería bueno que se comunique con nosotros, nos comunique, nos cuenten que ha sido bendecido por la palabra. Amén. El tema del arrebatamiento, si a usted le gustó el tema, también ahí está el Facebook, escríbanos. Amén, porque de verdad es una bendición. Mañana voy a predicar dónde van los muertos. ¿Dónde van los muertos? Que el Señor me los bendiga. Chao, chao. Bendiciones. ¿Qué ha pasado?